Cuidado, Nissan Versa, Chevrolet Onix llegó para romperte tu mandarín en gajos, y por si fuera poco, el nuevo MG5 también te está sonando pasos en la azotea. Pero antes de tirar ponzoña, más bien tenemos que entender cada uno de estos vehículos, qué es lo que ofrece, para poder saber cuál es el mejor sedán compacto o el mejor auto compacto a la venta el día de hoy en este rango de precios. Empecemos con el extremadamente legendario Nissan Versa, con un motor 1.6 litros, entrega 118 caballos de potencia y 110 libras-pie de torque. Te lo puedes llevar con transmisión manual de 5 velocidades o automática continuamente variable con velocidades teóricamente infinitas. Y aunque la CVT no es el hit para muchas personas porque no es la caja de transmisión más emocionante del mundo, lo que sí es que lo hace un vehículo muy eficiente, pero de eso te cuento más adelante. Ahora, el Nissan Versa es libra por libra el auto compacto más vendido en mi país. Y esto es porque muchas personas lo aman, citando a menudo el tema de seguridad, ya que Versa en todas sus versiones cuenta con 6 bolsas de aire, así como toda la seguridad activa, como son el frenado antibloqueo ABS, el control de tracción, el control de estabilidad, la distribución electrónica de frenado, el asistente de frenado de emergencias. Todo ese tipo de cosas Versa lo equipa en todas sus versiones, así que por ahí es un auto muy seguro. Su precio oscila desde los 290,900 pesos mexicanos en su versión inicial hasta los 367,900 pesos mexicanos en su versión tope de gama, que está equipadísima. Estos son aproximadamente entre 13,900 y 17,600 dólares norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy. En el sitio web oficial, Nissan dice que te lo puedes llevar con mensualidades desde 4,499 pesos mexicanos hasta 5,739 pesos mexicanos, o sea, entre 215 y 274 dólares norteamericanos. Tengo que reconocer que una de las cosas más atractivas del Versa para muchas personas es su diseño. En esta nueva generación tiene un diseño más elegante, más sofisticado, parece un coche de una gama un poquito mayor, y esto hace que a muchas personas les llame la atención, porque a quien no le gusta ser visto en un auto hermoso o en un auto elegante que le dé categoría y estilo a su vida. ¿Qué tal es la eficiencia de combustible del Nissan Versa?, te estarás preguntando. Bueno, vamos a ver la prueba de Nissan Versa versus un litro de gasolina. 22 kilómetros recorridos, media hora andando, 10 kilómetros de ciudad, 12 kilómetros de carretera. Nada mal para el nuevo Nissan Versa 2020. Como la ven, mi gente, es impresionante este rendimiento. Obviamente fue en condiciones ideales, con hábitos de manejo súper cuidados. Nissan Versa, para ser así de eficiente de combustible, tiene que tener un pedal de acelerador con un mapeo más suave o más gobernado, por así decirlo, que sí te va a dejar hacer rebases con seguridad en carretera, pero que nunca se va a comportar con la explosividad de un Nissan GT-R, por ejemplo. Y hablando de aceleración y explosividad en el manejo, vamos a checar la prueba de aceleración 0 a 100 del Nissan Versa. 2, 1, aceleración. Sabemos que hace esto. Todo este auto está diseñado para el confort, para viajar con la familia, para ir en la ciudad. Estamos en Durango, por cierto, a 2,000 metros sobre el nivel del mar. Pasamos los 100 kilómetros por hora ya atrasito. 120, 130, es muy estable. No es un auto explosivo, pero a la mayoría de seres humanos normales no quieren un auto que te desnuque a la hora de acelerar. No son Toretto. Eso no es lo que tenía en mente. 175 kilómetros por hora, 176, 77. Vamos a ver si por aquí está el limitado electrónicamente. 180, 81. Me gusta que la CVT sigue sacando juguito. 182. Parece ser que ahí es. 182. ¿Ya sabías tú que esta era la velocidad máxima del Versa? 183. No, mira. No, todavía le queda un poquito. ¿Hasta cuánto llega? ¿Tú sabes? Realmente no sé a qué velocidad esté gobernado. Pues vamos a decir que llegó como a los 185 y la CVT todavía le sigue sacando jugo. Tomo la curva 140, 150 kilómetros por hora y la estabilidad es buenísima. Además que esta curva tiene buen peralte. Como acabamos de ver, la aceleración está dentro del rango de lo que un sedán compacto en esta época hace, y el Versa se encuentra justamente ahí. Sin embargo, pisándole los talones y listo para romperle su mandarín en gajos, llegó ahora el nuevo Chevrolet Onix. Las 3 ventajas más grandes que puede tener Onix sobre Nissan Versa, por ejemplo,
ejemplo, son las siguientes. Número 1, su motor. Onix cuenta con un motor 3 cilindros turbo eficiente, que como su nombre lo dice, lo vuelve muy eficiente de combustible, pero también le da buena potencia y buena aceleración. Y es un poco más emocionante y divertido de conducir que el Versa, por lo menos en mi opinión. Número 2, el sistema OnStar, que Nissan no lo tiene porque OnStar es exclusivo de Chevrolet y de vehículos General Motors. Y con el sistema OnStar puedes rastrear tu vehículo en caso de un robo o incluso en caso de una colisión o un siniestro. Tu auto detecta mediante los sensores del vehículo que hubo un siniestro y alerta automáticamente al centro de atención de OnStar, donde se enlazan en ese momento contigo, y si no respondes a una llamada directamente a tu auto, es así, detectan tu ubicación por medio del GPS y te mandan a los cuerpos de emergencia. Por si todo eso fuera poco, el sistema OnStar también hace de tu Chevrolet Onix un hotspot Wi-Fi hasta para 7 dispositivos a 15 metros a la redonda. Y aunque sí, el plan de datos tiene un costo, la última vez que revisé, el costo es como de 600 pesos mensuales por un plan de datos ilimitado. Onix equipa dos motores distintos. En sus primeras versiones está el motor 1.0 turbo eficiente, que entrega 114 caballos de fuerza, así como 120 libras-pie de torque. Por otro lado, también te lo puedes llevar en la versión tope de gama con el motor 1.2 litros, 3 cilindros, turbo eficiente, que entrega 130 caballos de potencia y 141 libras-pie de torque. Y si te llama la atención el empuje y la potencia, el Onix tope de gama tiene más empuje y más potencia que el Versa tope de gama. Además, está acoplado a una transmisión automática convencional de 6 velocidades, que lo hace todavía más divertido de conducir, y si no mal recuerdo, también cuenta con modo de conducción Sport. Y esta es la versión de Onix que más me gusta, porque sí se siente la patadita, el empujoncito cuando corres. Onix también cuenta con 6 bolsas de aire en todas sus versiones, así como todas las características de seguridad activa con las que su contraparte de Nissan también cuenta. En el Onix también podemos encontrar pantalla de 8 pulgadas, Android Auto, el Apple CarPlay, asientos muy cómodos, buen espacio interior y un diseño que para muchos no es tan elegante como el Versa, sino es más bien un diseño deportivo, un diseño juvenil. En su versión inicial, Onix tiene un precio de 295,400 pesos mexicanos, y en su versión tope de gama tiene un precio de 367,900 pesos mexicanos, y esto es casi idéntico al rango de precios de Nissan Versa. O sea, se ve que Chevrolet viene por sangre de Nissan. Te lo puedes llevar con mensualidades de 3,300 pesos mexicanos, o sea, 150, 160 dólares norteamericanos, con un enganche del 35% de acuerdo a lo que dice la información oficial del fabricante. Una de las cartas más fuertes de Onix es su motor turbo eficiente, así que vamos a ver cuántos kilómetros recorre el Onix con un solo litro en la prueba de Onix versus un litro de gasolina. Estamos a 1000 metros sobre el nivel medio del mar, 20.5 kilómetros recorridos, 21.2, pantalla de 8 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, aire acondicionado electrónico, vidrios y espejos eléctricos, apertura de cajuela desde el interior, encendido con un solo botón. Porque abajo dirá consumo promedio 21.3, pero arriba dice 22.4. Porque el promedio lo calcula según las condiciones que ha vivido el carro en los últimos meses. ¿Y el de arriba? De ahorita, de cuando lo pusimos en servicio. Pues ya se me está muriendo. 23.2, hasta aquí llegamos, bro. ¿Cómo lo ven, mi gente? Nada mal, nada despreciable. Como me tocó hacer la prueba en una versión con transmisión automática, nunca llegué a la sexta marcha, siempre me quedaba en quinta. O sea que es posible que el Onix tenga todavía un consumo o un rendimiento de combustible superior a lo que acaban de ver en la prueba. Pero donde realmente brilla para mi gusto es en el empuje, la fuerza y la potencia, la contundencia que tiene para rebasar y lo divertido que puede ser de conducir en carretera. Y para eso vamos a ver la prueba de aceleración 0 a 100 del Onix 1.2, el de motor más grande, en carretera, mi gente. 3, 2, 1, aceleración. Ok, ahí está la salida. Me gusta mucho cómo se revoluciona y me gusta mucho que lo hace sin esfuerzo. Se siente el empuje, se siente la potencia. 130 kilómetros por hora sin esfuerzo, mi gente. Gran ahorro de combustible y mucha potencia a cualquier altitud gracias al motor turbo eficiente que le permiten circular sin esfuerzo. Ya vamos a 160 kilómetros por hora, 170, y lo hace con mucha facilidad, y estamos a 1000 metros de altura sobre el nivel del mar. Esta es la velocidad máxima gobernada por computadora
cosas, ni Versa ni Rio llegan a esta velocidad con la facilidad y la soltura con la que llega Onix. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Donde Versa brilla también es en su versión tope de gama, porque Versa en la versión tope de gama también cuenta con todas las asistencias de seguridad activa avanzadas de última generación dentro de la suite Nissan Intelligent Mobility. Esto quiere decir que tu Versa tope de gama equipa un radar y sensores que le permiten funcionar con las asistencias como la preservación de carril, así como la mitigación de colisión frontal con frenado semiautónomo. Como lo pueden ver, mi gente, es un tiro bastante cerrado que hay entre estos dos autos, y la última palabra la tienen ustedes. Los dos están en el mismo rango de precios y los dos equipan mucha seguridad en todas sus versiones. Pero ¿qué vela en el entierro tiene el MG5? Te estarás preguntando, y la verdad, si a mí me lo preguntas, ninguna, porque el rango de precios del MG5 o el MG5 oscila entre los 260.900 y los 337.900, o sea, es más de un rango de precios del Chevrolet Aveo o del Volkswagen Vento. Pero a muchas personas les llama muchísimo la atención y lo están comparando con Versa y Onix. MG5 tiene un gran costo-beneficio en cualquiera de sus versiones, sí, e incluye también pantalla de 8 pulgadas en la primera y pantalla de 10 pulgadas a partir de la segunda o tercera versión en adelante. Es un auto muy amplio, es un auto eficiente de combustible, es un auto que no tiene nada de austero, es un auto compacto que te entrega 7 años de garantía, 7 años de asistencia vial gratis y 7 servicios o mantenimientos completamente gratis. Aunque el MG5 es un auto bastante amplio y muy bonito, sí, la verdad tengo que reconocer si se parece un poco al Jetta. He escuchado los comentarios y estoy de acuerdo con ustedes, sobre todo en el tema del cofre y el diseño frontal. No es idéntico, pero se ve que hay una pauta estilística. Es un auto que responde bien, se planta bien, funciona bien y por su precio equipa bastantes cosas. Así que por último vamos a ver la prueba de aceleración 0 a 100 del MG5. 3, 2, 1, aceleración. No te vayas para atrás, Flore. Me gusta mucho cómo hacen los cambios. Me gusta mucho que te lleva casi hasta las 7000 revoluciones por minuto sin broncas, hasta la línea roja. 100 kilómetros por hora. El acelerador está de 10, mi gente. Te avienta para atrás. Patea.